Saludos, buenas. Bienvenido a un nuevo video de ese servidor, la Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar. Latinoamérica apoya a México. Usted sabe el suceso que pasó, bueno, que está pasando de por sí, porque el tema todavía está en el panquete, o sea, el tema está calentito, de horno todavía. Y vamos a seguir reaccionando a videos que tienen que ver con este tema, así que mantente activo. Si eres nuevo, suscríbete en el canal. Dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Si quieres apoyar en el canal, le puede dar al botón gracias y donar lo que usted quiera y entienda para el canal. Y usted sabe. Y nada, mi gente, lo nuevo, suscríbanse al canal y vamos a esto. Ok. El desafortunado suceso del asalto a la Embajada de México en Quito ha sido una desgracia para nuestra relación con Ecuador, que estaba por cumplir 200 años de amistad y solidaridad sin incidentes. Durante todo este tiempo había habido una excelente cooperación educativa, económica, cultural y científica, siendo lo más grave que puedo recordar los desacuerdos respecto al camarón ecuatoriano que impidieron que ese país sudamericano pudiera unirse a la Alianza del Pacífico, verdaderas minucias. Lo que ocurrió es insólito y una afrenta a las leyes internacionales que mantienen la paz entre las naciones. Entrar en una embajada ajena con el uso de violencia es injustificable, así como agredir al personal diplomático. Pero no podemos cegarnos e insultar a diestra y siniestra a nuestros hermanos ecuatorianos, que no son responsables por las acciones de su gobierno. Estos actos alevosos no son propios ni dignos de un país pacífico como Ecuador, que goza de una excelente reputación internacional, ni deben festejarse o permitirse en el mundo civilizado, y deben tener consecuencias, o sea, una disculpa y un resarcimiento. Por favor, que nadie piense en un enfrentamiento armado. Bueno. Por fortuna, ni un solo país ha mostrado su respaldo a las acciones del gobierno ecuatoriano, y por el contrario, todos los países de la región han externado su apoyo a México, incluso aquellos cuyos gobiernos han tenido enfrentamientos ideológicos con nuestro país, como Perú o Argentina, cuyos mensajes cortos pero claros se agradecen profundamente. Todos hacen un llamado a respetar las obligaciones de los estados respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y que el estado receptor no solo está obligado a respetar dicha inviolabilidad, sino a protegerla. La Organización de Estados Americanos, o por sus siglas, OEA, que ha tenido desacuerdos con el gobierno de México, rechazó las acciones cometidas por Ecuador y llamó a ese país a no invocar normas de derecho internas para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, solidarizándose con la Embajada de México y estimando necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema y tratar de llegar a una solución pacífica. Brasil, el peso pesado de Sudamérica, expresó: el gobierno brasileño condena, en los términos más enérgicos, la acción llevada a cabo por las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito anoche, 5 de abril. La acción constituye una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que, en su artículo 22, establece que los lugares de una misión diplomática son inviolables y solo pueden acceder a ellos agentes del estado receptor con el consentimiento del jefe de la misión. La medida llevada a cabo por el gobierno ecuatoriano constituye un grave precedente y debe ser objeto de un enérgico repudio, cualquiera que sea la justificación para su implementación. El gobierno brasileño finalmente expresa su solidaridad con el gobierno mexicano. Argentina expresó: la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional, así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Colombia condenó el actuar de Ecuador y recordó que Latinoamérica es una región de paz, donde las diferencias se resuelven por vías pacíficas y de acuerdo a las normas internacionales. Ante la urgente situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras, presidencia pro tempore de la CELAC, convocar a una reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con la ruptura de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Venezuela expresó su más contundente rechazo ante los hechos perpetrados en la Embajada de México en Quito, así como su absoluto respaldo al pueblo y gobierno de México, además de emplear otros términos más duros.
Xiomara Castro, presidente de Honduras, escribió: el asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente J. Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también expresó su solidaridad con México e hizo un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo por la inobservancia a la Convención de Viena ante la grave violación a la sede de la Embajada de México en Ecuador por parte de las Fuerzas Especiales Ecuatorianas. Ya tú sabes, todo el mundo. Bolivia condenó en los términos más enérgicos el actuar de Ecuador y expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicano ante la violación de su soberanía tras el allanamiento de su sede diplomática, y condena la violencia ejercida sobre el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador. Victoria Donda, miembro del Parlamento del Mercosur, el bloque económico más grande de Sudamérica, anunció que solicitará el retiro de Ecuador como estado asociado del Mercosur. Panamá rechazó el uso de la fuerza de Ecuador y calificó de inaceptable la irrupción el viernes de los estamentos de seguridad de la Embajada de México en Quito para detener al expresidente Jorge Glass, dando su respaldo y solidaridad al gobierno de México. Chile opinó. Chile expresa su más enérgica condena a la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito y a la posterior captura de un ex vicepresidente de Ecuador que había solicitado asilo en dicha misión diplomática. Chile desea transmitir su sentimiento de solidaridad a todo el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador y concluyen deseando que este incidente se supere prontamente. Perú rechazó el actuar de Ecuador y lamentó la situación generada, haciendo un llamado a los gobiernos de México y Ecuador para que se supere este impas y resuelvan sus diferencias a través del diálogo, conforme a los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericano. Paraguay expresó su profunda preocupación por el ingreso de las fuerzas públicas ecuatorianas a la sede de la Embajada de México en Quito e hizo un llamado para que tanto México como Ecuador retomen el camino del diálogo en el marco del derecho internacional para llegar a un entendimiento. Estas acciones alevosas no pueden quedar impunes, y México, además de cortar relaciones con Ecuador, una verdadera desgracia, va a llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia para que se hagan las reparaciones correspondientes. Sin duda un hecho trágico para todos los involucrados, que nos habla de la degradación política que estamos atravesando, donde ya no hay respeto para nadie, y que no va a conducir a nada positivo. ¿Qué piensas al respecto? Hasta la bandera quitaron de la embajada allá en México, de Ecuador. Ay, mi madre. ¿Qué crees que termine esta desafortunada historia? Bueno, no va a creer. Nicaragua, ok, no, Dice aquí que Nicaragua cortó relaciones con Ecuador en solidaridad a México. Ay, mi madre. Portugal, y él también se pronunció. Para mí, Watchers, yo soy Snooki Aaron. Pero muchos países fueron los que apoyaron la causa y todo eso. Increíble. Nada, mi gente, gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué le puedo decir? Es un problema realmente internacional que posiblemente puede ser hasta mundial. Porque, mira, Ecuador tomó esa opción. De una vez mandó muchas cartas de solicitud de apoyo, que sí o qué. Y todito lo revocaron de por sí, Latinoamérica entera. Le dijeron, no te apoyamos en esta. Y apoyamos a México, pero esperemos que todo esté en paz y que llegue un acuerdo diplomático, o sea, que sea más diplomático que irse a la guerra. Porque si se van en guerra, mijo, el problema va a ser grande. Si todos esos países están a favor de México, y México de por sí tiene un buen ejército, y tú tienes algo, pero no es superior al de México. Pero obviamente si hablamos de guerra, se habla de estrategia. Puede ser que Ecuador tenga un mejor estrategia. ¿Entiendes? Mejor estratega, pero de por sí no conviene. Así de conveniencia a Ecuador no le conviene. Porque México, supone que México no puede solo. Pero tiene demasiado aliado alrededor de Ecuador. Y se le puede hacer una emboscada fácilmente a Ecuador. Y ya perdió la guerra.
Así que lo mejor es irse a lo diplomático y arreglar esa situación realmente. Y nada, mi gente, gracias por llegar hasta aquí. Dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Seguimos.